Hola, ¿qué tal? Chicos de tercero de la materia de química, soy su profesora Claudia Ávila y este es el video 3 sobre reacciones de óxido-reducción. Tema nuevo. ¿Qué son las reacciones de óxido-reducción o reacciones redox? Las reacciones de óxido-reducción se producen constantemente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en una pila, en nuestro organismo, el metabolismo de los alimentos, la respiración celular, en la combustión de hidrocarburos y en la oxidación de los metales, entre otros. Hoy en día, las reacciones de oxidación-reducción se utilizan en infinidad de procesos, especialmente en el campo de la industria. Por ejemplo, en la generación de energía eléctrica, es decir, en pilas electroquímicas, o el proceso inverso, es decir, a través de la electricidad, provocar reacciones químicas que no son espontáneas, de gran utilidad para la obtención de metales y otras sustancias de gran interés social, electrolisis. También son de gran utilidad para la labor policial, ya que en una reacción de este tipo, el ion dicromato y el alcohol etílico es la que permite determinar con gran precisión el grado de alcoholemia en conductores. Además, las reacciones redox son responsables de procesos tan dispares que ocurren comúnmente a nuestro alrededor, como la corrosión de los metales, el escurecimiento de una manzana cortada, la acción de los conservantes alimenticios, el blanqueado de las lejías, la fotosíntesis, y en esta no solo necesita de una reacción redox, sino de varias, ya que transforman el dióxido de carbono y el agua en glucosa, gracias a la energía solar. Al encender un cerillo, cuando se quema un trozo de papel, al encender el motor, cuando se deja una manzana o un plátano pelado, cuando se utiliza alguna batería, etc. Las reacciones de oxidación generalmente son reacciones lentas. Algunas de estas se presentan en los metales, por ejemplo, en el desgaste que sufren las estructuras metálicas de puentes, barcos, cilindros de gas y hasta en los rines de las bicicletas, ya que están hechos de metales. Algunos procesos importantes que llevan a cabo reacciones de óxido-reducción son la corrosión, el galvanizado y el cromado, entre otros. Corrosión. La corrosión es un ejemplo de reacción de óxido-reducción y es la causa general de la destrucción de la mayor parte de los materiales naturales o fabricados por el hombre. Un ejemplo común de corrosión lo constituye el deterioro de las cañerías de agua. ¿Quién alguna vez, al abrir la canilla, no vio salir una coloración marrón típica de óxidos e hidróxidos de hierro? Lo que indica que ha empezado a atacarse el material de base de la cañería galvanizada. La aparición de goteras en las cañerías de agua podría, en primera instancia, atribuirse al deterioro interno de las mismas. En el automóvil, el inicio de la corrosión se observa a través de la aparición de manchas y picaduras minúsculas en los paragolpes que, si bien no afectan la resistencia mecánica, deslucen su presentación. Bajo las alfombras aparecen picaduras por las zonas expuestas a salpicaduras y depósitos de barro, que actúa como un verdadero reservorio de humedad que favorece a la corrosión.
Dicha corrosión es acelerada en la zona costera por la influencia de la brisa marina, que llega a poner en contacto con la carrocería gotitas de solución de cloruro de sodio. La corrosión sufrida por la carrocería aumenta con el grado de humedad y con la temperatura. Todo ello acrecentado por el contenido de gases sulfurosos en la atmósfera. Galvanizado. Es el proceso anticorrosivo por definición. Es un procedimiento de aplicación de un recubrimiento de zinc sobre las piezas de acero o fundición mediante inmersión de las mismas en un baño de zinc fundido. Durante la inmersión de los productos en el zinc fundido, se produce la difusión del zinc en la superficie del acero, lo que da lugar a la formación de diferentes capas de aleaciones de zinc-hierro de distinta composición y una capa exterior de zinc puro de gran resistencia a los distintos agentes de corrosión de la atmósfera, el agua o el suelo. Cromado. Es una operación consistente en recubrir un objeto, generalmente por electrólisis, con un delgado estrato de cromo para protegerlo contra el ataque químico, corrosión, y conferirle una elevada dureza superficial. Este es el caso, por ejemplo, de las camisas de los cilindros, de los retenes, de los rascadores de aceite, etc. El cromado se realiza también con fines decorativos y protectores, como en el caso del parachoques, tiradores de las puertas, cornisas, perfiles, calandras, etc. Hemos hablado de los múltiples procesos en donde ocurren reacciones de óxido-reducción. Ahora es importante que recordemos qué es el número de oxidación, ya que es un concepto que utilizaremos en este tema y que ya hemos utilizado cuando vimos formación de compuestos, pero vamos a recordarlo. Número de oxidación. Indica cuando un átomo ha ganado o perdido electrones al reaccionar químicamente. Se utiliza para nombrar los compuestos, como les mencionaba, para la nomenclatura química de los compuestos. En el tema que vimos de ácidos, en el tema de hidróxidos, se utilizan este número de oxidación. También se utiliza para balancear ecuaciones químicas por el método llamado óxido-reducción o simplemente método redox. Para este tema también es importante que tengan a la mano una tabla periódica. Esta tabla periódica la estaremos utilizando también en el siguiente video. En esta diapositiva les muestro el símbolo de magnesio y les estoy indicando los datos que podemos obtener en la tabla periódica sobre los elementos. Y aquí claramente les indico que la valencia o el número de oxidación es un valor que vamos a utilizar para las reacciones redox y para determinar el número de oxidación que tienen los átomos en un compuesto. Una reacción de óxido-reducción se caracteriza porque hay una transferencia de electrones, en donde una sustancia gana electrones y otra sustancia pierde electrones.
Hay dos conceptos también importantes que deben recordar. La sustancia que gana electrones disminuye su número de oxidación. Este proceso se llama reducción. La sustancia que pierde electrones aumenta su número de oxidación. Este proceso se llama oxidación. Por lo tanto, la reducción es la ganancia de electrones, recuérdenlo, y la oxidación es una pérdida de electrones. Existen reglas para determinar el número de oxidación de los átomos en un compuesto. Es necesario que aprendan estas 6 reglas para designar número de oxidación, ya que en el siguiente video las utilizaremos para realizar ejercicios. La primera regla nos dice que el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1. Si ustedes observan en su tabla periódica, el hidrógeno se encuentra en el grupo 1A, por lo tanto, tiene número de oxidación de +1, excepto en los hidruros, en donde su número de oxidación es -1. Es decir, que cuando el hidrógeno esté formando un hidruro, su número de oxidación será -1. Si no es así, siempre su número de oxidación será de +1. En la regla número 2 nos dice que el oxígeno posee un número de oxidación de -2, es decir, siempre trabajará con número de oxidación de -2, excepto cuando forme peróxidos. Ahí su número de oxidación será de -1. Un ejemplo es el agua oxigenada. En la fórmula del agua oxigenada, el oxígeno trabajará siempre con -1. En la regla número 3, los elementos del grupo 1, 2 y 3A tienen un número de oxidación de +1, +2 y +3 respectivamente. Esto ya se los había comentado. Todos los elementos que están en el grupo 1A tendrán número de oxidación de +1. Todos los elementos que se encuentran en el grupo 2A tendrán número de oxidación de +2. Y todos los que se encuentren en el grupo 3A tendrán número de oxidación de +3. La cuarta regla nos dice que los elementos de la familia 7A, es decir, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, se combinan con los metales para formar sales binarias. Estos elementos trabajarán con un número de oxidación de -1. En la regla 5, los elementos en estado natural, es decir, sin combinarse con otro, tienen un número de oxidación de 0. Por ejemplo, aquí les estoy mencionando al sodio. El sodio en el primer punto está solito, está sin combinarse con ningún otro elemento. Cuando los elementos se encuentran así solitos, su número de oxidación será de 0. Pero cuando estos están combinados con otros elementos, entonces su número de oxidación cambiará. En el siguiente ejemplo tengo al hidróxido de sodio, es decir, aquí el sodio está combinado con el oxígeno y con el hidrógeno, y entonces aquí su número de oxidación ya no será de 0, sino será de +1. Esto es porque el sodio está en el grupo 1A. Por eso su número de oxidación es de +1. Y la regla número 6 nos dice que la suma de los estados de oxidación en un compuesto es 0. Siempre debe de ser 0, ya que es eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que en un compuesto los números de oxidación, al sumarlos, nos debe de dar 0, porque las moléculas deben de ser
eléctricamente neutras. ¿Cuáles son las actividades a realizar? En primer lugar, van a aprenderse las reglas para designar número de oxidación. Las 6 reglas que les acabo de mencionar se las tienen que aprender de memoria. También tienen que aprenderse qué significa oxidación y qué significa reducción. Les pido que por favor anoten en su cuaderno todo el tema, ya que es un tema nuevo y que les va a servir. Por lo tanto, quiero que lo pasen a su cuaderno. Como segunda actividad, quiero que contesten, que copien el cuestionario que está aquí en las diapositivas, que copien y que contesten brevemente, bueno, son preguntas muy breves, que las contesten también en su cuaderno. Por último, para el siguiente video necesito que todos tengan a la mano su tabla periódica, ya que la vamos a utilizar para realizar ejercicios de óxido reducción. Es importante que vayan realizando las actividades que les estoy dejando y que estudien los conceptos que acabamos de mencionar, ya que son muy importantes para entender los ejercicios sobre este tema. Eso es todo en este video. Los veo en el siguiente. Gracias.